Hola, mi nombre es Rodrigo Alcántara Vargas. Estamos aquí con el padre, como siempre, como en nuestras charlas, este, pues bueno, que nos resuelve algunas dudas. El que estudió todo esto, bueno, ya lleva años estudiando toda esta cuestión de teoría, también estudió filosofía, entonces, pues, como que es un pensamiento bastante completo para las artes y que nos puede ayudar a nosotros. Eh, pues nada, o sea, eh, yo estudio artes visuales, me voy a especializar en pintura, tal vez, o en escultura. Tengo 20 años y estoy en una universidad de los Legionarios de Cristo. Y pues el tema de hoy va a ser el de... ¿Cuál va a ser el tema de hoy, padre? No, ¿qué tal, Rodrigo? Aprovechamos de saludar a todos los que nos están viendo y que van a sintonizar el canal quizás en otro momento. Como decía Rodrigo, siempre es un gusto poder conversar de estos temas así tan interesantes, que ya lo hemos dicho otras veces, nosotros los hemos conversado y así fuera de cámara, digamos, pero hemos visto siempre que pueden servir para dar un poquito de luz a las demás personas. Y en este minuto estábamos hablando un poco sobre esta especie de paso entre el arte, llamémoslo así ahora, tradicional, a lo que va a comenzar a suceder ya más cercano a nuestro arte moderno o contemporáneo. Con esa tipología estamos hablando de un arte que es distinto a ese tradicional. Así dejémoslo quizás ahora para comenzar. Así que me parece que eso estábamos hablando y nos dio las ganas de poner la cámara y poder empezar a hablar. Ah, sí, sí, para entendernos mejor, arte tradicional y arte contemporáneo. Porque creo que son términos que también en su época como que trataban de evaluar a la escuela, ¿no? Bueno, a cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Pues nada, padre, ¿usted qué opina de el arte tradicional? O sea, ¿cree que todavía es, como muchos alegan, ya no es una cosa que se deba de hacer ahorita? O sea, por ejemplo, ya no es actual como el arte llamado tradicional, o sea, el arte que era antes del siglo XIX. Bueno, está interesante porque hay varias aristas ahí a lo mejor. Lo primero es que hay como categorías temporales y categorías del quehacer artístico. Temporales nos estamos refiriendo a la cuestión histórica, o sea, que este arte o este grupo de disciplinas que tenían llamémoslo ahora estilo, se daban en este momento histórico y otras que comenzaron a desarrollar otro modo de hacer en adelante de ese periodo y hasta el día de hoy. Quizás eso sea la cuestión histórica. Lo que pasa es que también tiene que ver con ideologías de fondo, es decir, que el arte no solamente se define concretamente en coordenadas espaciotemporales, sino que también ideológicas. Entonces, por eso que hablar arte de tradicional o arte contemporáneo responde no solamente a cuestiones históricas, cuándo se dieron, sino que a qué nos estamos refiriendo con eso, pues es una cuestión ideológica de fondo. Yo entiendo entonces que la pregunta va a esta como especie de oposición, digamos, entre lo tradicional, lo contemporáneo, y si acaso eso tradicional, no solamente porque se dio en el pasado, sino que porque tiene eh, un fundamento intelectual particular, se puede dar ahora y ese mismo arte eh, puede ser válido para la comunicación con las personas en el día de hoy. Creo que por ahí va las posibilidades, ¿no? Yo creo que muchos alegan, como por ejemplo, usted que en su canal habla mucho de la definición de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que si no me equivoco, él reunió como el conocimiento que anterior a él. Este, y muchos alegan que pues eso ya es del pasado, ¿no? O sea, ya se superó como que esa teoría o ya está muy avanzado, ¿no? Como que ya progresamos, por así decirlo. Yo no veo progreso, ¿no? Pero se supone que ya progresamos. ¿Usted qué opina al respecto? O sea, en ese aspecto. Bueno, sí, de vuelta, me parece que es más bien ideológico que histórico, meramente, ¿no? Porque
¿quién determinó que fue superado? ¿Y en qué sentido fue superado la definición del arte de Santo Tomás de Aquino y lo que sucedió en su entorno, es decir, las obras que emergieron a partir de esa definición, que, como dijiste, ¿no? Es una definición que viene eh, trayendo todo el patrimonio milenario del arte de tiempos precedentes, digamos. Entonces, ¿por qué se dice que se superó? A ver, ¿qué fue lo que se superó? Que porque las ciencias comenzaron a darse en ese minuto, superaron esa definición, es decir, las ciencias que tienen un rol y un ámbito particular se metieron en otra disciplina, que es la filosofía, que es otro ámbito particular, es un poco lo que sucede ahora, que la supuesta ciencia, que tampoco es una, son muchas ciencias, como que da la respuesta para todo. Y entonces desde ahí como que fue superada ya la filosofía. Es una visión historicista también, tiene que ver con el progreso, el historicismo de Hegel y también lo que se fue dando del progreso entendido como lineal, es decir, que siempre lo actual es mejor que lo anterior, per se. Eh, Independiente de si objetivamente la cosa no es así. Entonces, hay una cuestión filosófica, intelectual, ideológica de fondo. Porque de vuelta, ¿qué significa superar? Es que ahora, después de Kant, por ejemplo, que nos niega la posibilidad del contacto real con las cosas, con la realidad, precisamente con el ente, la cosa que es, entonces, ¿qué? Ya, eso ya es dogma, ya está. Y entonces, de ahí en adelante nace la estética, ¿no? Baumgarten, nace la estética, entonces ya no se puede hablar del modo como se hablaba anteriormente. Entonces, eso es ideológico. ¿Quién determinó? ¿Dónde está el dedo que determina la verdad? Se supone que hoy día que estamos en el tiempo de donde no hay verdades absolutas. Sin embargo, esa afirmación es una verdad absoluta. Es como que si lo de ahora fuera simplemente mejor que lo anterior, lo cual no es así. Eh, entonces me parece que depende un poquito de eso, el poder hablar de arte tradicional y arte contemporáneo. Es decir, aquel que se para desde una ideología moderna o posmoderna, claro que determinará que todo lo anterior ya no va más, es parte del régimen antiguo, porque pensemos que los antecedentes de esto es así inmediato, sabemos que es desde lo anterior, ya con el nominalismo del medioevo, ya parte todo, Descartes después, etcétera, larga historia filosófica. Pero nosotros sabemos que esto es un efecto de aquello que ocurrió en la Revolución Francesa y de toda la ilustración, el iluminismo y lo que se fue dando, digamos. ¿No? No es que fue el arte que comenzó desde adentro a ir a procesos que lo fueron desarrollando y entonces ahora tenemos las genialidades que se crean, como la banana en la pared o la escultura invisible, o el tipo ahora que hace poco que engañó a la institución y se arrancó y puso pintura sin nada, digamos, cuadros sin nada. Entonces, claro, a ver, ¿cuál es la superación de esa? El absurdo, la superación de lo racional o lo absurdo, esa es la superación. Eso no ha superado a nada, digamos, ¿no? Entonces, quizás hay una beta de lo contemporáneo que se impone a todo el resto porque además tiene una maquinaria ideológica y sobre todo de equipamiento técnico, redes sociales, en su momento fue la televisión, el cine, etcétera, etcétera, publicidad, ¿no? Marketing, que dice que ya el arte tradicional no va más. Y de vuelta, y bueno, ¿y quién determinó eso? ¿Dónde se cayó la revelación del cielo, digamos, ¿no? Después, tratemos de ver, a ver, a qué nos referimos con tradicional, ¿no? Me parece que es una posibilidad válida, a ver si acaso sirve para el ciudadano de hoy, digamos, ¿no?
Sí, no, justamente, bueno, a mí se me hizo curioso lo que dijo de la posmodernidad, donde ya no existe una verdad, ¿no? Y justamente en la semana estaba platicando, o sea, estaba leyendo que decían que para ser libres uno tenía que saber como la verdad objetiva, ¿no? Como para llegar a ella, ¿no? Como para actuar conforme a ella, ¿no? También podría llamarse como la ley moral natural también. La cuestión es que si no hay una verdad, no podemos ir a esa. No, espero no confundir un poco acá, pero me entró la definición de Santo Tomás de Aquino de recto ratio factibilium, o sea, la recta razón a lo que vamos, a ese donde queremos llegar, pero si no hay verdad, no podemos llegar a ningún lado. Sí, sí, y por eso que no podemos afirmar nada de lo que... A ver, hay dos cosas. Lo primero, no podemos afirmar nada, dirán ellos, ¿no? Lo primero, porque se supone que estamos en la época de la posverdad. Entonces, definir algo, o sea, definir arte o cualquier cosa, ya es violento para los oídos de los copos de nieve, digamos, ¿no? De hoy. Y por otra parte, definir algo no significa que uno agote en absoluto cuestiones tan fundamentales. Siempre las palabras eh, nos limitan un poco, pero bueno, es lo mejor que nosotros tenemos como instrumentos para exponer la verdad que nosotros podemos alcanzar. Entonces, en este sentido, hablar de la definición de arte eh, y después esos productos que emergieron de esa definición y que de algún modo nosotros encasillamos con esta terminología de arte tradicional, serán siempre un desafío para la sociedad actual, ¿no? Que se revela ante cualquier cuestión establecida, como si fuera algo que lo violenta intrínsecamente al ser humano, ¿no? Como cualquier regla, cualquier definición, cualquier verdad, etcétera, etcétera. Entonces, primero, me parece que para encarar el tema del arte tradicional es las dos palabras, arte y tradicional. Arte es recta ratio factibilium, ¿no? Eso, entendiendo lo que es esta recta razón, este juicio, esta rectitud del juicio que va guiando la operación hasta realizar el producto. Pero incluso, aunque no lo definiéramos, nosotros lo hacemos constantemente. Constantemente estamos usando nuestra razón con una experiencia precedente que ha adquirido precisamente unas habilidades para realizar las obras que tenemos que realizar. Lo hacemos constantemente. Pensemos en cocinar. Cocinar es una actividad que necesita del pensamiento para ir guiando el proceso para que se produzca ¿qué? La comida. Cualquiera de las actividades de ese tipo, porque son de la razón práctica, la razón aplicada a la práctica. Es vigente, es actualísimo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto como se pone al interno de una especie de fantasma, ¿no? O de espectro del pasado, claro, se tiene que sí o sí desacreditar. Pero es lo que hacemos todos los días, digamos, cualquiera de las actividades. Es una experticia que es guiada con la razón para obtener un producto. Claro, yo también entiendo que la definición de Santo Tomás de Aquino en ese ámbito, y que es una definición muy particular, porque está comparándola con la prudencia, que es otra ciencia práctica de aplicar los principios al concreto. Entonces, en ese contexto hay que hablar de esta definición de la ciencia del arte, o sea, del arte en cuanto un hábito de la inteligencia práctica, se llama, de la razón práctica. En ese contexto está. Entonces, también habría que agregarle que esa definición de arte tiene que unirse y complementarse con los otros ámbitos que también llamamos arte. Por ejemplo, cuando hablamos del patrimonio universal artístico, a eso también le decimos arte. O, por ejemplo, las obras de arte, también le decimos el arte que hizo el artista, el arte de este artista. También, entonces, hay que evidenciar, ¿qué estamos diciendo con esto? Si estamos solamente refiriéndonos a la labor artística, bueno, es eso, recta ratio factibilium. Otra cosa interesante es que con el tiempo se han ido explicitando aquellas cosas que son propias de esto que nosotros hoy
conocemos como disciplinas artísticas, que es la belleza como finalidad intrínseca y como finalidad extrínseca, es decir, eso que quiere el artista a través de su obra es ayudar, colaborar con el crecimiento integral del ser humano, que es colaborar con el bien común, con esas condiciones sociales que permiten al ser humano desarrollarse, y en el sentido horizontal en este mundo y vertical para la vida eterna. Entonces, cuando uno va explicitando eso, esa finalidad intrínseca del arte, que es la belleza, ahí estamos entrando a un ámbito muy profundo, porque estamos entrando al ámbito de lo que se llama en filosofía los trascendentales del ser. Tres en especial que estamos acá considerando, que es la verdad, el bien y la belleza. Los trascendentales del ser son modos de ser, modos como las cosas se manifiestan en la realidad, y en este caso, cómo se manifiestan a la persona que percibe. La inteligencia se relaciona con la verdad, la voluntad se relaciona con el bien, y es muy interesante hablar de la belleza porque se relaciona precisamente con la inteligencia y con la voluntad en un ámbito muy específico del alma humana, que es en la contemplación. Entonces, cuando se habla de, ahora, arte, y le agregamos el adjetivo tradicional, estamos hablando de que hay un arte que vehicula, que es instrumento de transmisión de esa tradición, que casi un oxímoron, porque casi la misma palabra, es transmitir aquello que es el patrimonio de una cultura, de una civilización, a través de las obras de arte. Por lo tanto, hoy, ¿el arte tradicional tiene cabida? Sí, porque el ser humano es tradicional. Es de transmitir de generación en generación aquello que lo enriquece, no aquello que lo hace decaer. Si por arte tradicional hablamos de una, ya digamos así ahora, así más burdamente, pero quizás sirve para la explicación, un estilo particular, qué sé yo, el realismo o la figuratividad, que generalmente lo unen con eso. Hoy día tiene cabida, también tiene cabida. Lo que pasa es que hay que ver a qué nos referimos con realismo, con figuratividad, etcétera, para que hable al ser humano de hoy. Pero si uno ya lo deja así sin estilo, sino que si es arte, es decir, esta labor artística con una finalidad particular, y además es tradicional, es decir, que nos vehicula una tradición, siempre es vigente, es lo más vigente que hay. De hecho, hasta en el arte contemporáneo, sectario, este arte de los lobbies de arte, también tiene una especie de tradición. O sea, es incansable cómo los maestrillos de las universidades o academias de arte de hoy nos van transmitiendo los ready-made una y otra vez hechos ya del principio del siglo XX. O, por ejemplo, como actualmente aún nos tratan de meter por los ojos la performance, que es una cosa ya añeja, vieja, hecha por viejas, que no dice nada a nadie, de gente mediocre que no le dio para ir a la escuela de teatro. Entonces, muchas veces también es una tradición, están transmitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez las mismas cosas. Entonces, si me dicen que per se ya el arte tradicional no existe, ¿y por qué hacen tradición ellos? Claro, una tradición que les conviene, y ahí volvemos al tema de la ideología subyacente. O sea, están transmitiendo ideología, no están transmitiendo arte. El arte se convirtió en servil, en algo que sirve para la gestión económica y política, y ahora biopolítica. Así que si el arte tradicional, entendido como el arte del pasado, que se funda en la realidad, por eso hablé de los trascendentales de ser, tiene cabida ahora, y sí, siempre tiene cabida, porque el ser humano anhela la relación con la realidad. Por eso tiene una inteligencia, una voluntad, las demás facultades, un mundo interior, etcétera, que anhela la realidad. Por eso, para terminar, es impresionante cómo gustan las fotografías que tienen que ver donde
se manifiesta algo de la persona humana, sea la persona misma o sea una historia de la persona humana. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a esa relación con lo que es, no con lo que no es o con lo virtual meramente. O los documentales, que también siempre se trata ahora de tratarlos estéticamente y semánticamente y contenido como algo que eh, tiene que ver con la realidad concreta, ¿no? Usamos una palabrilla ahora que se usa mucho, para ser empáticos, ¿no? Bueno, al menos rescatemos que es volver a algo que nos ponga en contacto con la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene facultades capacitadas para el contacto con la realidad. Pero no haber Vuelo dado cabeza. mucha información, pero son temas grandes, por eso. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no fue por la información, sino porque se aclaran muchas cosas. O sea, desde el anhelo de la realidad de la persona hasta lo de, ¿cómo habíamos dicho? Ah, se me acaba de ir. De tanta emoción hasta las ideas volaron. Este, sí, o sea, por ejemplo, en la universidad, aunque yo estoy en una universidad preciosa, no te salvas de profesores, así como... Dos preguntas, a ver, dos preguntas que me surgieron ahorita. Una es, muchos dicen como, a ver, es que en el siglo XIX se rompió eh, con este gobierno de la Iglesia Católica porque él definía todo lo que era arte tradicional, los pintores no tenían libertad, todo lo veíamos conforme a la fe cristiana, por ejemplo, los bodegones, que los retratos, que si se usaba el pigmento azul para la Virgen, que si Vermeer usó el pigmento azul para un retrato común, que si quién sabe qué, que si, etcétera, etcétera. Ya sabemos, muchos de los que ya están, de los que están viendo este video, lo van a ver. este, ya saben a qué me refiero, porque si no, no estarían aquí, ¿no? Pero sí, bueno, mi pregunta es esa, como, ¿en serio fue como una cuestión de quererse liberar del yugo opresivo de la iglesia? En mi segunda pregunta era, bueno, tiene que ver un poco, pero sí, sí, o sea, ¿por qué la gente si por naturaleza quiere conocer su realidad, por qué hay tanta gente que le gusta el surrealismo, por ejemplo? La parte esta de esta separación entre lo secular y lo religioso se fue dando paulatinamente en el tiempo. Yo creo que, al menos para dar algunas ideas más concretas, yo creo que por una parte donde comienza ya más directa y evidentemente es con la herejía de Lutero, protestante, en donde comienza a socavarse el principio de heteronomía, es decir, la regla de otro, pero en nosotros, que es la ley natural, o la explicitación, que serán los 10 mandamientos o las leyes de la iglesia, etcétera, que era algo que conducía a la humanidad de modo armónico, como se dio en el medioevo, sin tampoco construir una fantasía idílica de algún periodo, no, pero se dio efectivamente una armonía, sobre todo en el siglo XIII. Eso se corta con este corte con la heteronomía y por lo tanto también con el principio de autoridad, es decir, hay una confianza en que aquello que se nos ha transmitido por la autoridad es algo que es bueno y es valioso y ha construido civilización. Y se impone entonces la autonomía, es decir, una anomía propia, una ley propia, el principio de independencia de todo, tanto así que en ese tiempo está, en ese contexto también tenemos a Descartes, en donde comienza ya el pensamiento a meterse hacia el interior y a ser subyugado por la voluntad,
porque en definitivo es la voluntad caprichosa que decide lo que es verdad y lo que no es verdad, por lo tanto hay una independencia total y así se fue dando esta separación entre lo religioso y lo secular, hasta el punto que llega ya, como mencionábamos recién, el iluminismo, Revolución Francesa, etcétera, donde hay un, un momento de, de concreto de revoluciones, luchas, guerras, homicidios, martirios, etcétera, donde hasta el día de hoy no ha terminado este deseo de aniquilar eh, cualquier expresión de la religiosidad humana y sobre todo encarnada en la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Entonces, se dio una separación violenta de ese tipo. Eh, entonces, si ahí empezó el arte a liberarse, no, porque ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, cuando uno estudia el fenómeno del inicio de los museos o galerías o ambientes seculares de exposición, fue precisamente porque en el ámbito protestante se comenzaron a quemar las obras en plazas públicas, hay textos, hay cartas de descripciones de lo que sucedía, en donde, claro, el artista que estaba amparado por la iglesia, subvencionado por la iglesia, en una subvención de colaboración, no de opresión, como diríamos hoy en día, de colaboración, al punto que tenemos, por ejemplo, un Rubens que era diplomático de las dos partes, o Velázquez que era diplomático de las dos partes, decía de lo civil, de lo secular y de lo religioso. Eh, entonces, se da una colaboración que en ese minuto se pierde. Entonces, los artistas comienzan a relacionarse con otro sistema que los protegiera. Y más allá de los cambios económicos también en ese momento. Por ejemplo, pensemos en el norte de Europa, con el ámbito del mundo hebreo, donde se da el comercio ya de tipo burgués y entonces se empiezan a realizar otro tipo de obras. Lo que mencionabas, por ejemplo, del bodegón, que ya se daban en la pintura bizantina, en los iconos hay pequeños detalles que se van a transmitir en otras pinturas, la pintura latina, diríamos nosotros, occidental, y que luego, por ejemplo, Caravaggio tiene varios detalles que después comienzan a ser los bodegones, definitivamente, las naturalezas muertas, ¿no? Solamente ese aspecto. ¿Por qué? Porque también se desacraliza la vida humana y va quedando solamente el objeto, a tal punto que, ya para ir siguiendo, aparece lo que hoy en día nosotros conocemos como el realismo o naturalismo, que es de filosofía subyacente de corte materialista, con Feuerbach, o uno podría decir, o con el sociologismo de Stuart Mill, o con el positivismo de Comte, o el evolucionismo de Darwin, o ya los ateísmos de Marx y Engels, etcétera, etcétera. Es decir, ese realismo en realidad es carnalidad, es la materia por la materia, que no dice nada, que no trasciende, porque eso es lo que se considera, o así se lo considera el ser humano, que es aquel receptor de la obra de arte. Entonces vamos a la segunda pregunta que me hacías, es, es esa relación con, la, con la realidad. El ser humano tiene, insisto, tiene facultades que lo capacitan para relacionarse con la realidad, con el otro que no soy yo mismo. Eh, pero esa realidad, ¿qué es? ¿Es solamente la materia? No, la realidad se trasciende a sí misma incluso, en el sentido que cuando hablábamos recién de la verdad, la bondad, la belleza, son modos de ser de la realidad subyacente, es como casi la estructura íntima del ser, entonces que va mucho más allá de la realidad material medida por las ciencias empíricas, las ciencias que permiten, ¿no?, las disciplinas que nos dicen al final solamente lo superficial, lo epidérmico. Por más que con un microscopio uno vaya hacia adentro, es siempre corporal, porque eso es lo que puede medir la ciencia con los instrumentos. Entonces, eh, lo que quiero decir acá es que la gente
siempre va a tener el anhelo de lo real, pero lo real profundo, no solamente lo superficial epidérmico, ¿no? Eh, entonces cuando decías, ¿por qué a la gente entonces le gusta tanto o a mucha gente le gusta el surrealismo? Yo no creo que a mucha gente le guste el surrealismo. Yo creo que hay algunos que les llama la atención el surrealismo. ¿Por qué? Porque en el surrealismo se juntan dos cosas, lo de la fantasía, de componer y dividir elementos de la realidad, y por otra parte, porque hay una especie de técnica más refinada, estoy pensando por ejemplo en Dalí, que habla del realismo. Entonces, que de algún modo está como vehiculando eso que fue perdiéndose con el tiempo. Eh, y por otra parte, porque también hay un empuje enorme de todo el freudismo y sucesivos, en donde lo onírico, lo del sueño, ya ha suplantado a la realidad desde el romanticismo. Entonces todo lo monstruoso, lo genial inducido a través de estupefacientes o experiencias catárticas o estáticas. Eh, entonces, claro, como hay una sustitución del contacto con lo real, porque se supone que ya no podemos conocer lo real, entonces ahora tenemos lo onírico, lo fantástico ya del subconsciente, que hoy día será más real que el real, y a quien hay que hacerle más caso que la realidad misma de la razón. O sea, es evidente que hoy día el inconsciente se supone que nos da realmente lo que somos nosotros y no la razón. Entonces, claro, son todos principios ideológicos. Eh, y eso es lo que va apoyando al surrealismo, y entonces es lo que a la gente le va quedando. Eh, entonces, ¿a la gente le gusta el surrealismo? Sí, pero porque lo único que le queda dentro de este mundo de incoherencia y de absurdo, digamos, ¿no? Entonces, de algún modo lo pone en cierto contacto con la realidad, pero lo que anhela el alma humana es la realidad profunda, la realidad más real, no solamente estas manifestaciones externas. Y entonces queda, pero pasa que pensemos que el surrealismo ya tiene 100 años, ¿no? O sea, estamos hace un siglo con el surrealismo. O sea, si alguien piensa que hoy día lo más contemporáneo es el surrealismo, pero se quedó absolutamente pegado, como esto que decíamos recién, ¿no? Del ready-made, de Duchamp o la performance, digamos. Son cosas que ya están, digamos, ¿no? Pero el realismo nunca va a pasar de moda, ¿no? El realismo entendido bien, ¿no? El realismo histórico marxista de Courbet o el naturalismo, digamos, de que se ve tanto, por ejemplo, en la parte más, yo me acuerdo del realismo, que son pinturas espléndidas, digamos, tampoco quiero demonizarlo, pero en el historicismo ruso, por ejemplo, ¿no? Esa época, 1800, 1850 en adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, la gente siempre va a tener anhelo de eso, pues siempre le va a llamar la atención y además se va a ver la habilidad transfigurativa del artista, porque el artista no está haciendo hiperrealismo americano de ahora. El realismo siempre es evocativo, por eso la pincelada siempre es evocativa. Pensemos en las pinturas de Rembrandt, por ejemplo, en las pinturas de Velázquez, y así sucesivamente, los que ahora están de moda incluso en el tema del realismo, que es Sargent o Zorn o Sorolla, ¿no? La pincelada es evocativa, es abierta, pero además también es muy precisa, por lo tanto da algo que el alma humana necesita, pero al mismo tiempo deja en el misterio, que es propio lo del realismo moderado de Santo Tomás de Aquino, y es lo que en el caso del arte sagrado lo pide la Iglesia. El realismo moderado también en la pintura. Ahorita caí en cuenta de algo, y es que es cierto, es esa cuestión de esta sed de profundidad, ¿no? O sea, como de... Es que no sé si estoy mal, bueno, no sé si voy a decir algo que sea erróneo, pero yo creo que la, eso que hablamos de la belleza, la bondad, de la verdad, yo creo que son cosas que construyen, bueno, o sea, que ayudan a construir a la persona, pero también son constitutivas de la persona. O sea, siento que de cierta forma también las tenemos dentro. Entonces, como que es ese buscar, como que ese buscar, eh,
voy a sonar muy platónico, pero ¿cómo es el liberal? Como, no sé, ¿cómo es el liberal? Como, No, es interesante lo que estás diciendo porque de algún modo es la sintonía, o sea, tener el mismo ah, tono, con tono, ¿no? Es decir, ¿por qué digo sintonía? Porque cuando hablábamos recién de esto, de la verdad, de la bondad, de la belleza como modos de ser de la realidad, claro, nosotros también estamos constituidos de esos mismos modos de ser. Una persona, un ser humano, es verdadero, bueno y bello. Por lo tanto, hay una sintonía entre esa realidad que se nos da a través de una obra de arte y el receptor, que también tiene esos tres elementos, esos modos de ser, entonces hay una sintonía y una armonía. Por eso que en la antigüedad, y es uno de los elementos de una de las condiciones objetivas de la belleza, la segunda, una de las constitutivas, es precisamente la proporción adecuada. Es decir, esa relación de las partes entre sí y de estas con el todo, de modo adecuado, de modo ordenado. ¿Por qué? Porque en ese sentido, la realidad, que es esa estructura fundante de la realidad, de lo que hablábamos recién, estos trascendentales, que se manifiestan en una obra hecha por un ser humano que también es así, está constituido así, entonces la obra también tiene esos constituyentes, puede unirse con el receptor que también está constituido con esos constituyentes. Entonces hay una armonía en todos los niveles. Entonces esa realidad profunda de la que hablamos y por lo tanto esa belleza profunda eh, es transversal. Está en la realidad, está en el artista, está en su obra y está en el receptor. Y por lo tanto está en la sociedad eh, que está compuesta por personas. Entonces, por almas, por personas que, que manifiestan esos modos de ser de la realidad. Y por eso es que se logra una total armonía. Y vamos hacia más a lo profundo. Y esa armonía subyacente, en definitiva, es participada, se nos ha sido dada por un alguien que es el fundamento de todos los modos de ser, que es Dios. Por eso Dios es bueno, verdadero y bello. Entonces, de algún modo, son todos los niveles de la realidad. Por eso la realidad es profundísima, que se unen a través de eso microscópico que es una obra de arte. Por eso siempre una obra de arte encarna un universo y une universos y forma un sistema, ¿no? Un algo con proporción adecuada, o sea, relaciones ordenadas, lógicas y profundas a distintos niveles, entonces no es solo por extensión, sino que es por profundidad, eh, de lo cual el alma humana tiene anhelo de lo aquí, de estas obras y de la realidad, pero en definitiva es el anhelo, esa sed de infinito que es Dios, que es el que sostiene todos estos modos de ser de la realidad. Y por eso, por ejemplo, que podemos decir nuevamente, el arte tradicional, que vehicula todo eso que venimos hablando, no de una tradición meramente histórica, un punto en el pasado, sino que todo eso que vehicula, toda esa transmisión de todo esto que venimos hablando, es tan actual, porque el alma humana siempre tiene sed de infinito, siempre tiene sed de esta realidad profunda. porque caí en cuenta, o sea, ahorita que estuve escuchando, me acordé, o sea, me empecé a cuestionar cuánta gente conozco que le gustan las vanguardias y son mínimas. O sea, la mayoría de mis compañeros, si no es que todos, me han dicho que no les gustan las vanguardias. Prefieren este arte llamado clásico, ¿no? Pero justamente por eso, o sea, como este anhelo, le comentaba al padre antes de empezar la grabación que a mí me gusta aplicar la teología del cuerpo de Juan Pablo II a este tema justamente, porque hay una cosa que se llama, lo que decíamos hace rato, ¿no? La verdad, la belleza, la bondad, que es el Dios, o sea, es Dios mismo, ¿no? O sea, Dios esa palabra se llama kalon, una amiga la usa mucho, es fanática de esa palabra. Este, sí, en teología del cuerpo hay una tríada que no sé si ya la he dicho, pero eh, que es el hombre originario, el hombre histórico y el hombre redimido. Entonces, el primero, que es el originario, es aquel que tenía esa comunión
con el canon, o sea, con la verdad, la belleza y la bondad. Entonces estaba tranquilísimo, así como cuando tenemos una experiencia con esas características, ¿sí se puede decir? Bueno, la persona estaba tranquila, estaba bien, pero entre la miseria, entre el pecado, entonces esa persona pierde el calor. Entonces, sí, justamente, entonces, es como ese volver a querer ver belleza, verdad y bondad, ¿no? Algo que el arte moderno no tiene. O sea, Y yo a no puedo, propósito, sí, puedo perdón. yo no puedo identificarme con la fantasía que tiene la otra persona, ¿no? O sea, es algo que no nos une realmente. Ujú. Y es que también cuando hablamos de, insisto, cuando hablamos de un arte que manifiesta una ideología, no es que es temporalmente arte contemporáneo, no, por eso yo le llamo secta del arte contemporáneo, o sea, al interno de un periodo, que es hay una ideología que se manifiesta a través de una tipología de arte. Bueno, eh, nadie da lo que no tiene, entonces no puede estructurar la dignidad humana un arte que no tiene dignidad. O sea, que dignidad en el sentido que es amorfo, se cae a pedazos, es cambiante de un día para otro y es corruptible de tal modo que nace de las manos del artista con fecha de vencimiento de hoy. O sea, cuando lo hizo, ya está. Que es parte de lo que quieren hacer, no es que les sale porque sí, no, se quiere eso. Y por lo tanto no puede construir al ser humano, no puede colaborar a esta reestructuración de la dignidad del ser humano tan caída, porque en sí mismo tiene germen de muerte, no tiene estructura, porque ha rechazado directamente la realidad que le permite tener estructura, es decir, la realidad, otra vez, en ese sentido profundo, los principios, las manifestaciones, la profundidad y la extensión, etc. Ha querido cortar, o sea, el arte de hoy parte ex nihilo, de la nada como si fuera algo, ¿eh? Y sin embargo es ausencia, la nada es falta. Entonces, ¿qué es lo que transmite? Es nada, es la revolución de la nada en contra del ser, que es lo que trata de transmitir el otro arte. El arte tradicional, llamémoslo así, trata de transmitir el ser, la realidad. Y por eso que puede estructurar al ser humano y ayudarle, colabora con su dignidad humana, porque se pone en sintonía, como decíamos recién, con eso con eso originario, pero que debido al pecado original eh, se, ha, se ha herido, por más que con la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por los sacramentos aplicados a cada persona, se nos sane del pecado original, sin embargo nos quedan los efectos y todos percibimos los efectos, esta especie de rebelión interna, esta especie de fragmentación entre nosotros mismos, de querer y no quereres, de estar tirado por las pasiones y facultades cuando uno sabe, como dice San Pablo, sé el bien que tengo que hacer y hago el mal. Entonces, a un ser humano así, que todos nosotros lo sufrimos, todo ser humano sufre esto, si uno le da un algo que no lo ayuda, lo va a hacer morir cada vez más. En cambio, si uno le da algo, un arte, y ahí viene la palabra tradicional, o sea, que transmite toda esta realidad probada, probadísima y aún actual, esa persona va a poder ser poco a poco, en su humildad de aceptar eso, va a ser transformada, va a ser transfigurada. Por eso que es la responsabilidad tan grande del artista, ¿no? Que no solamente con su obra, esa es la primera responsabilidad, con su obra, que haga un buen trabajo, pero la segunda en cuanto a ser humano es colaborar con el bien del prójimo. No lo puedo hundir más al prójimo con las aberraciones que salen de mis manos, porque resulta que yo soy internamente una persona que ha trabajado en su ser caído. No lo ayudo al prójimo, lo colaboró con la cultura de la muerte. Entonces, no es una cuestión solamente de nuevas invenciones, digamos, ¿no? Sino
sino que tiene que ver con una obra de arte entendida en su totalidad, no solamente en sus efectos o en su ser servil a una ideología. Y recién cuando preguntabas de esta, esta liberación del arte, ¿no? De que todas las cosas estaban determinadas y no estaban todas determinadas. Hay un patrimonio, una tradición que se va vehiculando porque son cosas que, un lenguaje que se va creando, entonces se van usando apropiadamente. Pero es lo mismo que ocurre hoy en día. O sea, es impresionante cómo todo el mundo de las grandes vanguardias quiere hacer lo mismo. O sea, son repeticiones, como decía Benjamin, ¿no? Son la reproductibilidad, ¿no? Es arte de industria, es de producto de bienes de consumo iguales. O sea, uno va a las academias de arte de todo el mundo, a los museos, están haciendo la misma cosa. Leía la revista de Art Review, ¿no? De arte contemporáneo en estos días, y en las distintas exposiciones contemporáneas que se hacen en el mundo, la mayoría, por no decir todas, porque me puedo equivocar, digamos, pero la mayoría de las que vi, el gran problema es la justicia social de los problemas que estamos viendo en la televisión, raciales, inmigración y de género. Como si esos primeros fueran los únicos problemas del mundo, como si a todo el mundo le interesara eso, y como si fueran problemas reales y no invenciones ideológicas de los mismos que están apoyando todos estos sistemas. Entonces, claro, pero el arte tiene que manifestarse, ¿no? Tiene que visualizar todo esto. O sea, es el arte de reproductibilidad técnica, solamente es bienes de consumo y del mismo tipo, no hay nada de creatividad, ¿no? Es un poco de efectismo, digamos, hollywoodense y listo. Entonces eso no puede crear nada, no puede colaborar en la dignidad del ser humano, porque tiene fecha de vencimiento y tiene un germen de muerte porque nace de la cultura de la muerte. Yo ahí es donde invito a la gente a que, pues sí, tenga responsabilidad. O sea, está muy padre ver videos y todo, pero y quedarse con teoría, cosas así, pero, o sea, si hay jóvenes escuchando el video, si hay jóvenes que se dedican a eso, etcétera, yo diría que se echen un clavado de eso que estamos hablando, o sea, que no les dé miedo estar en contracorriente, y uno de los pasos que yo les recomiendo es que se atrevan a hablar con el padre. Sí. Está bueno. Está bueno, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la interesantísima conversación de hoy. Continúo un poquito lo que decía. Sí, hay que atreverse a hacer. Esto es la verdadera revolución. El volver a pensar en las cosas profundas y que siempre han sido de algún modo es lo que ha generado, ¿no? Todo el arte que ha construido la civilización, el gran arte que fascina a todas las almas. Entonces, claro, hay que ponerse a pensar estas cosas y bueno, sí, el que quiera nos ponemos en contacto y con gusto podemos conversar. Acuérdense entonces de dejar sus comentarios y preguntas en la parte donde ustedes pueden escribir. Yo con gusto les puedo responder lo que sé. Y nos ponemos en contacto, así que si no se han suscrito, suscríbanse al canal, denle al me gusta y distribuyan este material para que más personas puedan disfrutar con la belleza del arte. Así que muchas gracias, Rodrigo, nuevamente. Nos vemos en otra ocasión y que Dios los bendiga mucho.